mi coronel Iván González, y desde Bogotá quien les habla, Luis Alberto Villamarín. En la tarde de hoy tendremos, como siempre, nuestra media hora de trabajo académico para tratar el tema de cómo vemos la prospección de las relaciones internacionales de Colombia con el resto del hemisferio, habida cuenta que desde antes de posesionarse, el señor Gustavo Petro comenzó a generar una serie de mensajes y de actitudes que riñen contra la tradición diplomática de Colombia, contra la buena relación que ha tenido con Estados Unidos, y ponen en duda que Colombia pueda asumir algún papel protagónico importante a favor del desarrollo, y por el contrario nos deja muchas inquietudes. Entonces, con este breve saludo le damos la bienvenida a mi coronel González. Bienvenido, mi coronel. El micrófono, tiene el micrófono cerrado. Gracias, mi coronel. Una feliz tarde para todos los oyentes y para usted también. Estamos disponibles para iniciar la temática. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Entonces, comencemos a echarle tijera a esta tela que está compleja. ¿Cómo cree usted que es para el país, que tiene tanta importancia geopolítica y tanto desarrollo, colocar a una persona como el señor Álvaro Leiva Durán, que primero por su edad ya no tiene la vitalidad suficiente, y segundo, no es que haya sido el ciudadano modelo colombiano ejemplar para que sea nuestra vitrina en el exterior? ¿Cómo interpreta usted ese nombramiento, dada la cercanía de este señor con las FARC y el ELN? Pues el señor Álvaro Leiva tiene una larga trayectoria de simpatías con los grupos terroristas, siempre enmascarada con la supuesta intención de hacer acuerdos de paz, de llegar al entendimiento, de la armonía. Y lógicamente, después de que inicia sus intervenciones, porque ha sido lo que en Colombia llamamos un auténtico lagarto, que es aquel que siempre está buscando cargos públicos en la organización del Estado, entonces comienza a mostrar sus malas intenciones, o desviadas, o al menos dudosas, porque resulta buscando favorabilidad para los grupos terroristas, y eso lógicamente no es bien visto por el pueblo colombiano, que ha tenido tantos sufrimientos por parte de sus agresores terroristas, especialmente el grupo FARC, el ELN y otros de ingrata recordación. Entonces, no es muy confiable este señor, no da una garantía de que va a buscar también un entendimiento interno, sino además que es de pensar que va a hacer diplomacia internacional a nombre de Colombia, pero en favor de los grupos terroristas, que a su vez significa en contra del pueblo. Pues no, nada halagüeño, nada alentador esto, pero es una realidad y usted tiene toda la razón. El perfil más el historial, que es lo más complejo en el comportamiento de una persona, no son los más, no son la mejor carta de presentación del señor Álvaro Leiva para que sea nuestro representante en el exterior. De remate, ¿qué opina usted o cómo le parece que haya nombrado de vicecanciller a una señora uruguaya izquierdista, seguidora de Pepe Mujica, y que lo haga precisamente después de que se reúne con Pepe Mujica? ¿Cómo interpreta usted eso, que una uruguaya sea nuestra vicecanciller y fuera de eso que sea comunista y que sea un mandado a Pepe Mujica? Bueno, es otro caso muy significativo, comenzando porque es que pues hay altos cargos de gran responsabilidad de la nación y con el pueblo colombiano, donde se manejan intereses del país de máximo nivel, pues buscar personas extranjeras para que nos manejen nuestros asuntos internos como si nosotros no solo no tuviéramos la capacidad,
sino las personas preparadas, o no tuviéramos la identidad patriótica para arreglar nuestros asuntos internos con plena autonomía y autodeterminación, que es parte de nuestra soberanía. Entonces, comenzar a repartir estos cargos públicos en personas de otras naciones, así tengan doble nacionalidad, como el caso del señor peruano, pues no nos parece de muy buen cobijo, de muy buena recepción. Eso es poner en tela de juicio y en tela de duda nuestra capacidad de hacer nuestras propias cosas. Cosas, sí, tiene usted razón, es ponernos como si no hubiera capaces, y pues un muy mal mensaje para los funcionarios diplomáticos de carrera, no los politiqueros, porque hay personas que trabajan en el Ministerio de Relaciones Exteriores que lo que hacen es rotarlos un tiempo en Colombia y otro tiempo en las embajadas, pero nunca pueden ser ni embajadores, ni cónsules, ni mucho menos cancilleres, porque la Cancillería siempre será un llavero de exclusiva potestad del presidente, y eso no debería ser así. Nos parece que uno de los ajustes que debería tener Colombia es que los nombramientos de los ministros y de los altos cargos, como los viceministerios, deberían ser aprobados por el Congreso, como ocurre en Estados Unidos. ¿O sería mucho pedir? No es demasiado pedir, porque es que el solo hecho de que se acapare en la voluntad del presidente, así sea buena, pues el pueblo lo interpreta como capricho. Y cuando eso es capricho, entonces es un botín burocrático. Y eso no está bien, porque se debe proceder por la idoneidad, por la capacidad, por los méritos. Se supone que estamos en una meritocracia. Y cuando se utiliza para pagar favores electorales o políticos, pues entonces seguimos siendo gobernados por unos líderes que nos han conducido al título de una nación platanera, que significa simplemente como si se tratara de una finca de propiedad personal donde se siembra y se cosecha al libre albedrío de su propietario. Y eso no puede ser posible, de tal manera que debiera tener un aval, al menos del legislativo, porque si para recibir grados, no cargos, sino grados militares, así sean de alto rango, el legislativo exige que se le pida consentimiento o al menos una opinión, así no sea una determinación, y eso es aquí a nivel interno, pues mucho más con funcionarios que van a tener impacto en el exterior, o al menos tienen un rango de autoridad jerárquico político donde se definen asuntos de interés nacional. Pues todo lo que usted dice preocupa, ¿no? Deja en duda de nuestra organización, nuestra estructura y el respeto que hay con las instituciones y con las personas que las ayudan a construir y a mantener, porque si no se le da el realce que merecen estas personas que han trabajado, se supone que bien, porque llevan largo tiempo allá en la Cancillería, ¿cómo es posible que se maneje de esa manera tan pobre y tan irresponsable? Pero es que vemos que desde esta óptica, no sé si usted la comparta, es que la Cancillería se ideologizó hace rato, porque el señor Santos también la utilizó para sus temas de paz y sobre todo para buscar el premio Nobel. Y nos da el pálpito que el señor Petro está buscando también un premio Nobel de paz, porque eso pues le significaría mucho a él, y por eso insiste en la paz total. Pero está utilizando exactamente los mismos mecanismos y por anticipado, porque hubo unos mecanismos que Santos dejó para el final, pero este señor desde antes que se posesionara anunció la paz y que iba a crear un ministerio de paz y nombró al comisionado de paz, que se supone que va a ser el que da el salto hacia la construcción de la paz, y a las fuerzas militares les habla de paz. Entonces, si ya tiene todo ese esquema, ¿por qué tiene que ser el canciller y no el comisionado de paz el que hace todos esos acercamientos con el ELN y con los demás criminales? Pues siendo la seguridad nacional un asunto interno de gran importancia, pues debiera estar en mano plena
del Ministerio de Gobierno, que es la mano derecha de la voluntad y del parecer y la ideología del presidente en el manejo de la problemática interna. Y no es un asunto tanto, aunque se requiere pues la ayuda, la seguridad requiere la ayuda de todos los ministerios, por supuesto. Nada está desencadenado y no se puede desconcatenar la estructura gubernamental, pero siempre tiene que haber un principal y un responsable. No puede ser indudablemente la Cancillería. Bueno, la Cancillería apoyará haciendo una promulgación de los esfuerzos que hacemos los colombianos y nuestro gobierno, pues por adquirir la paz y por mostrar en el exterior no solo la cara bonita, sino también puede ser la fea, pero diciendo todo lo que hemos sacrificado y nos hemos empeñado, pero simplemente porque una ideología comunista exterior ha adoctrinado a grupos violentos, porque el socialismo y el comunismo están fundamentados en adquirir siempre los gobiernos de las naciones donde hace propaganda a través de la brutalidad y la fuerza de las armas. Entonces, eso es lo que debe hacer la Cancillería, explicar bien todo ese empeño en que hemos estado, pero no ser el eje central, ni el manejador, ni el responsable de la seguridad de los asuntos internos. Bueno, coronel, exactamente. Pero avanzando aquí ya en un tema más complejo de la Cancillería, es que la semana anterior Colombia favoreció en una decisión de la OEA a Nicaragua por el tema de los derechos humanos. Y ayer, que había otra reunión, otra actividad de esas, el canciller le dio la orden al embajador que no asistiera a eso y quedó Colombia como un estado paria, un estado de bandidos. Entonces, si usted suma que el presidente Petro y el ministro de Defensa no quisieron ir a la ceremonia militar ayer y dejaron todo instalado, y que el canciller le ordena al embajador que tampoco asista a una reunión donde se va a cuestionar a Nicaragua, entonces parecería ser que es como una constante que tiene el señor Petro, de donde no le conviene no va y no le importa que es el Estado el que queda mal, porque es la responsabilidad del Estado, y ya lo haya hecho con los alcaldes de los diferentes municipios, también los dejó esperando. Entonces, ¿cree usted que podría haber una coincidencia o que es una especie de política ya implementada, que yo voy a lo que quiero y lo demás me importa 5? Exactamente. En tan solo 8 días ha hecho 3 actos de displicencia, de actitud peyorativa, no solo en el campo interno, sino en el campo internacional, como el que usted menciona de la ausentarse de la ONU para no votar en contra de una ideología y de una nación que merece todo el reproche internacional porque se está convirtiendo en una dictadura y un mandatario que se está perpetuando en el mando. Y además, esa indiferencia con la reunión de los alcaldes y el desprecio del reconocimiento que le iban a hacer las Fuerzas Armadas a su jerarquía y a su autoridad, es como querer decirles, eso no me es de mi trascendencia, porque yo no las necesito, no me son de importancia, no es fundamental. Y en cualquier nación del mundo, y especialmente en las democracias, pues ya que el poder militar se supedita voluntariamente por su libre albedrío al poder político, no significa que el poder político está adquiriendo una jerarquía de mangoneo, de manipulación, de dominio, como si se tratara de controlar a una bestia, a alguien que no tiene pensamiento, cuando por el contrario, su seguridad y su confianza en su política, en su dirección política
indudablemente que tiene como fundamento la posibilidad, así sea remota, del uso de la fuerza, que bien lo sabe el señor Petro porque la sufrió, y no fue que fuera casual. No, pues es que vemos perfectamente que habiendo sido miembro del M-19, que atacó y incendió y convirtió el Palacio de Justicia en un holocausto para hacerse al poder, pues ahora, años después, entonces el mismo señor que practicó esa ideología y ese pensamiento, ahora es la mayor autoridad jerárquica ejecutiva del país por la vía del voto. Entonces, no era necesario para pasar de un lado, del lado norte de la Plaza de Bolívar, incendiar el Palacio de Justicia para poder pasar al lado sur, al Palacio de Nariño. Eso lo debió haber tenido muy claro todo su grupo terrorista y él mismo. Entonces ahora actúa con actitud fría y lejana con quienes precisamente no le permitieron hacerse el poder en esa ocasión. Pero al hacerlo ahora, entonces está indicando que es en cierta forma una demostración y sacando a la luz pública viejos rencores. Bueno, y entonces respecto a la parte internacional, lo de Nicaragua nos parece de la mayor gravedad que con una actitud gangsteril el canciller le ordena al embajador que no asista, y es una decisión de Estado, obviamente, porque representa a Colombia en un organismo tan serio como la OEA, y donde se está precisamente cuestionando que uno de sus miembros no cumple con la democracia, que es una regla 1A para pertenecer y ser miembro activo de la OEA. Y a eso le agregamos otra cosa, que Colombia tiene un diferendo limítrofe que se inventó Nicaragua y se lo inventó el señor Ortega. Entonces, ¿cómo interpretar o cómo entender o cómo contarle a un colombiano normal que no es especialista en derecho internacional ni en política, ni entiende de todos esos malabares que hacen en la alta política, decirle, no, si Nicaragua nos quiere robar el mar territorial y quiere apoderarse ya de 75.000 kilómetros que una corte le cedió de manera espuria y quiere mucho más, pero nuestro presidente está de brazo cogido con el presidente de allá que nos está demandando. ¿Cómo interpretar eso? ¿Cómo tratar de decirle a los colombianos qué podría estar pasando allí? Eso es prácticamente inexplicable, porque eso es como decimos o dicen las señoras en sus costureros, hacer migas con el enemigo. Es como si estuviéramos sufriendo el síndrome de Estocolmo. No, es que para que no nos quite más mar, entonces hagámonos amigos y ayudémosle y favorezcámosle. Y de esa manera vamos a terminar ayudando a quien está en nuestra contra. Pero es que no es solamente en este caso. Tenemos otro caso que ha sucedido en esta semana, en estos últimos días, muy recientes. Resultó la señora ministra de Energía diciendo que que no exploráramos más gas para comprárselo a Venezuela. Entonces pretende también ayudar a otro que ha sido hostil, amenazante y odioso con Colombia. Y quiere entonces que resultemos financiando a nuestro enemigo. Algo muy parecido como le ha tocado en este año a toda Europa financiar a su enemigo ruso, comprándole el gas. Bueno, porque no tuvieron visión geopolítica y quedaron muy dependientes de ese suministro energético. Pero ya que nosotros tenemos la autosuficiencia y la autonomía, pues no perdamos esa autarquía que es tan fundamental para la nación y no ayudemos a nuestros enemigos, porque si es así, vamos a terminar igualmente ayudando, como lo hizo Santos, a la isla de Cuba, enviándole una cantidad de personas para pagarle hotel, transporte y estadía, y de esa manera haciendo un turismo que ayuda, turismo diplomático y oficial, que ayudó mucho a otro enemigo de Colombia. Hay unos hechos históricos que han sido tratados en diferentes textos, en documentales, en videos y por analistas de la violencia en Colombia,
y de nuestra defensa nacional. Y es que para finales de los años 70, Daniel Ortega, que es el actual dictador en Nicaragua, era terrorista del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y Petro era terrorista del M-19, son más o menos contemporáneos. Entonces la revolución sandinista triunfa y Ortega salió de la cárcel a gobernar prácticamente. Petro estuvo también en la cárcel, o sea, ya son dos coincidencias, ambos fueron terroristas, ambos han sido ya elegidos, no vamos a entrar en detalles cómo, pero han sido elegidos en ambos países, ambos estuvieron en la cárcel. Y hay otro detalle que sería como un gancho, ¿no? El M-19 le recibió plata al cartel de Medellín para destruir el Palacio de Justicia y robarse los expedientes, o desaparecer los expedientes que había contra los capos de la mafia. Y por esa misma época, el grupo guerrillero del nicaragüense asaltó la sede de la Asamblea Nacional en Nicaragua y además documentales fílmicos muestran cómo cuando ya Ortega estaba en el poder aterrizaban los aviones de Coca de Pablo Escobar y hay hasta fotos de Pablo Escobar reunido en un aeropuerto con Ortega. Entonces, suponer que son de los mismos es muy difícil negarlo, pero ya pensar o plantear la idea de la posibilidad que hay, que están ambos empeñados en unir los dos países con Venezuela y otros en el sueño de Fidel Castro de la dictadura comunista, sería exagerado y hilar muy delgadito, como dicen los defensores de ellos, o podría tener mucha cercanía a la realidad. No hay duda de que esa proximidad ideológica y al mismo tiempo de los hechos coincide. No solo en lo que usted acaba de decir de la toma de la Asamblea Nicaragüense, que la repitió el M-19 con Petro, aquí en Colombia con el Palacio de Justicia, sino que también coinciden muchas salidas de la cárcel, la que usted menciona de Ortega. Recordemos que Chávez fue otro socialista que salió de la cárcel precisamente a hacerse al poder. Ya tenemos a Petro en este día y un caso un poquito más viejo o más antiguo, el de Castro, Fidel Castro. Igualmente, le dieron indulto un terrorista, a todos terroristas que les dieron indulto, les dieron perdón y salieron fue a hacerse al poder de sus respectivas naciones. De tal manera que coincide la ideología, su transcurrir político, su comportamiento revolucionario, los hechos como los del Palacio de Justicia y la Asamblea, y el haber estado presos en prisiones pagando condenas por delitos cometidos que no podemos decir o es imposible negar que estas personas llegan al poder es para prácticamente no, tomar venganza por lo que les ha sucedido en el pasado y porque se les ha impedido actuar en forma brutal. Así de sencillo. Bueno, y tocando un tema que es muy colombiano, muy de la región y muy preocupante para los raizales, que son nuestros paisanos sanandresanos que nacen, viven y mueren pegados al mar y lo único que saben ellos es explotar el mar y lo aman como parte de su existencia, es la prolongación de su existencia el mar, porque ahí han derivado el sustento por siglos, sus antecesores, ellos y sus hijos. Entonces, ante esta actitud del señor Petro frente a Nicaragua, que ha maltratado muchísimas veces a nuestros raizales, que la cárcel de Bloomfield ha sido epicentro de muchas detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas navales o fuerzas de marinas nicaragüenses, que les han robado su producto, los han extorsionado, los han encarcelado injustamente, y que Colombia lo único que ha hecho es enviar notas de protesta en anteriores cancillerías. En este caso, ¿qué podría suponerse que pasa
si Petro y Ortega son del mismo lado? ¿Quedarán en peor situación estos colombianos o habrá algún acuerdo, alguna forma de mejorarles su nivel de vida en medio de estas coincidencias que tienen los dos mandatarios? Esas demostraciones de simpatía son plenos motivos de desengaño y muchos hasta lo consideran de traición, porque, como usted lo dice, para ellos el mar, para los isleños, el mar es su fuente de vida. No solo que atrae muchos turistas, sus playas y muchos de sus negocios hoteleros, de alimentación, de restaurantes, de comercio, que tienen unos privilegios especiales comerciales con respecto a los aranceles, y lógicamente su pesca. Pues si lo que pretende el señor presidente es hacer amistad con Nicaragua, para que los isleños sigan perdiendo esa riqueza, pues no es de pensar de que eso les va a gustar, les va a agradar mucho. No, por el contrario, se van a sentir muy burlados. Eso no es nada halagüeño para ellos y para Colombia y la soberanía nacional en el futuro. Bueno, hay otro tema, mi coronel, que es complejo, que yo lo veo, es que con el fallo espurio de La Haya se alteraron los límites de Colombia con Nicaragua y desde luego los límites de Panamá con Colombia, de Honduras con Colombia. Y a eso le agrego una cosa, que cuando Colombia y Honduras firmaron por el acuerdo por medio del canciller Ramírez Ocampo, firmaron con Nicaragua un acuerdo de límites entre los dos países. Nicaragua estableció un arancel patriótico que consiste en que los productos colombianos y hondureños tienen, además del arancel normal que tiene en ese país, un 35% más. ¿Qué supondríamos que podría pasar con ese arancel ahora que andan en tantas migas el señor Petro y el señor Ortega? Pues que se acabará, así de sencillo, porque hemos cometido graves errores. Nunca debimos haber admitido que la demanda de Nicaragua se contestara en La Haya. Nosotros creímos de que, porque somos cultos, conocemos bastante de diplomacia y de leyes y de historia, pues que Nicaragua piensa lo mismo y de la misma manera. No, ellos simplemente piensan en asuntos materiales, económicos y no tanto históricos, porque nuestra diplomacia no sabe de geopolítica y al no saberlo, entonces debió haberse dado cuenta que eso era un alegato que no debíamos los colombianos haber aceptado. Nosotros no debimos haber asistido a eso, no, nos debiéramos haber ranchado en que tenemos un pacto ya convenido desde hace muchos años, que va a llegar prontamente a 100 años, y lo hemos cumplido y esperamos que la contraparte lo cumpla. Ahí no había nada que discutir, nada que alegar, porque haciendo eso nos pasa lo que nos pasó y eso termina precisamente en el asunto del arancel. Bueno, y ahora tenemos otro punto para cerrar, es la última pregunta ya de este segmento que se nos fue la tarde volando, es respecto a el riesgo que corre Colombia con sus activos estratégicos frente a China. El fallo de La Haya fue movido por jueces chinos, tiene la mano china detrás, hay un contrato que Nicaragua no lo ha cumplido o China no lo ha cumplido, no sabemos cuál de los dos, o ambos lo han incumplido, y sobre todo China intencionalmente, y es la construcción de un canal que puede tener 1000 dificultades, pero que hoy la ingeniería permite también resolver 1000 dificultades. Entonces, si Nicaragua en este momento ya entró en una fase de amistad con Colombia y Colombia es uno de los países que la va a respaldar en el campo internacional, ¿cree usted que habría alguna lealtad de Nicaragua para no construir el canal, habida cuenta de que Colombia también tiene en su prospección el Atrato Truandó?
o la puñalada se puede esperar en cualquier momento? Yo creo más en la puñalada que en el contrato. Es que la historia se repite prácticamente en forma idéntica. Hace tan solo un poco más de 100 años que los Estados Unidos, a través de su Congreso, nos amenazó construir el canal interoceánico por el istmo centroamericano a través de Nicaragua para que nosotros le aprobáramos a toda carrera y bajo sus condiciones, pues la construcción del canal por Panamá. Porque no vamos a repetir la historia porque ya la sabemos bien. Pues ahora la China está haciendo lo mismo, quiere construir el canal también por el atrato, pero está amenazando con construirlo por Nicaragua. Entonces Nicaragua es un país que se presta para las puñaladas, así como usted lo dice, y todas contra Colombia. De tal manera que debemos ser muy celosos y muy cuidadosos, porque es que ya por segunda vez no puede ser. Pues es probable que se pueda construir el canal interoceánico a nivel con los chinos, negociando, pero negociando correctamente, no bajo amenazas de que es que lo voy a hacer por otro lado para que usted me acepte todas mis cláusulas y condiciones que yo quiero imponer. Eso es simplemente ignorancia de la historia, desafortunadamente, y como hemos dicho en nuestros programas por la mañana, quien no conoce la historia la repite. Pues mi coronel, esa aclaración muy buena, muy profunda y que invita a la reflexión porque es una gran posibilidad que es un juego estratégico, ¿no? Un ataque principal y un ataque secundario, y se le dedica todo o casi todo al ataque principal y nada o casi nada al ataque secundario. Pues hemos llegado al final de este ejercicio hoy en nuestras relaciones internacionales, la prospección que hay. Hemos visto todo el tema de Nicaragua, que es más largo de lo que el país imagina, mucho más amplio de lo que se conoce en los espacios académicos del continente, y desde luego apenas es un brochazo de todo lo que hay que ver y mirar más en detalle, porque esto sigue siendo complejo. Y se está en juego nada menos que el potencial caribe de Colombia, el potencial interoceánico y el activo estratégico de nuestra costa caribe. Pues muchísimas gracias a todos los asistentes. Nos vemos dentro de 8 días con otro tema muy interesante y le damos el último minuto a mi coronel González para la despedida de siempre. Gracias, mi coronel. Quiero reforzar su idea del brochazo diciendo que precisamente ese es uno de los intereses de la fundación, de Fundel, Excelencia, Liderazgo y Transformación, de enseñar geopolítica, porque es que nuestros cancilleres y nuestros diplomáticos no han sabido manejar nuestros intereses nacionales, basta recordar también los monjes. Y de esa manera, pues es que tenemos unas graves falencias en estos funcionarios públicos que nuestros presidentes nombran para manejar cosas vitales de supervivencia de la nación. De tal manera que en este repaso que acabamos de hacer, esperamos que nuestros oyentes hayan aprendido y recordado muchos de esos aspectos geopolíticos, y los esperamos para una nueva misión en la próxima semana. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, buena tarde para todos.